Voy a empezar a grabar ya y vamos a ir empezando con el tema de hoy. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que el tipo de sentencia, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué fue lo que me dijiste que estamos viendo, Kevin? Vimos la Profe, clasificación procesal de las acciones. La clasificación procesal de las acciones. Ok, y entonces, ¿qué fue lo último que mencionamos, por favor? terminamos en que eran declarativas, constitutivas, condenatorias, Ujú. Listo, ya. y ahí terminamos. Listo, listo, perfecto. Las clasificaciones. Ya. Porque le estábamos diciendo que las clasificamos según la rama judicial a la que pertenecen, y entonces que si son civiles, que si son penales, que si son de acuerdo al tipo de proceso. ¿Lo pusimos o no? Que dijimos contenciosas y no contenciosas o de jurisdicción voluntaria, ¿cierto? Eso lo dijimos. Sí, señor. Sí. Listo. Y después dijimos que dependiendo de lo que querían o del interés que se reclama o del tipo pues, de acción, y que dijimos que eran declarativas, constitutivas y condenatorias. Sí, señor, ahí quedamos. Listo. Vamos a poner aquí hoy como subtítulo diferencia entre acción, demanda y pretensión, que son tres conceptos que están ligados juntos, pero que no es lo mismo y que tienen unas diferencias propias. ¿Listo? Esos tres conceptos son acción, demanda y pretensión. Son tres conceptos que van de la mano y que tienen sus diferencias. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que la acción, podríamos hacerlo así como a título de como tres cosas. La acción es la forma como la persona solicita la intervención del Estado. La acción es un derecho a solicitar la intervención del Estado para resolver un conflicto. ¿Sí? Pues la acción es un derecho que tienen todas las personas. La demanda. La demanda es un acto procesal. Si el otro es un derecho, este es un acto procesal. En el cual se le manifiesta al juez lo que se pretende, los hechos en los que se basan esas pretensiones y contra quién se están ejerciendo esas pretensiones. Profe, los hechos que qué, perdón. En los que se fundamentan las pretensiones y contra quién se ejercen. Y en la pretensión, pues estamos haciendo así como el paralelo. La pretensión es el núcleo de la demanda. Esta contiene el petitum. Profe, me repite, ¿contiene el qué, perdón? Petitum es del latín.
Es decir, el pedido específico que se le hace al juez para reclamar que el juez le conceda un derecho. Entonces uno podría decir que el componente básico de la acción es la demanda. Y que el componente básico de la demanda es la pretensión. Más o menos en un esquemita así. Estas son las aquí, pero yo hago una nueva diapositiva acá. A ver, aquí. Y aquí le doy así, insertar. No, esto es por aquí. Estoy buscando uno que son varios circulitos concéntricos, pero no lo veo en cuál es que está. Acá, este es. Entonces tenemos, en el más básico estaría la pretensión. Encima de este estaría la demanda. Y encima de este estaría la acción. ¿Sí? Y este lo eliminamos. Ah, bueno, eso no se puede eliminar. Ya, ahí está. Entonces, este sería lo que acabamos de mencionar. ¿Sí? De cómo estos son... Uy, cómo funciona esto, esta situación. La acción es el derecho a exigir del Estado la intervención para resolver un conflicto. Esa acción, el núcleo de la acción es la demanda, porque con la demanda yo le puedo decir al juez qué es lo que yo quiero, basado en qué hechos y contra quién, a quién estoy vinculando a lo que yo estoy pidiendo. Pero el núcleo de la demanda es la pretensión, donde yo le digo al juez específicamente qué es lo que yo le estoy solicitando a él que haga. Porque la pretensión tiene como núcleo el pedido que yo le hago al juez y le digo, yo necesito que usted diga esto. ¿Sí? La pretensión es entonces la exposición de cuál es el requisito o el pedido específico que se le hace al juez para que él actúe y haga dentro del proceso. Entonces, esa pretensión puede ser cualquier cosa. Entonces yo digo que quiero que me den 100 millones de pesos por indemnización, ¿sí? Entonces el juez dice, ok, lo que usted quiere con esta demanda, al ejercer usted el derecho de acción, instaurar esta demanda y realizar esta pretensión, es que yo le dé a usted 100 millones de pesos. Muy bien. ¿Por qué razón me estás pidiendo esa plata? ¿Basado en qué? Entonces ahí es donde entran los hechos, ¿sí? Entonces, yo le tengo que decir al juez, yo pedí esto y entonces en la demanda le tengo que dar las razones por las cuales le estoy pidiendo eso. Y entonces le digo, vea, lo estoy pidiendo porque ocurrió un accidente de tránsito, porque se me ocasionaron estos perjuicios, porque esos perjuicios todos suman esto. Entonces yo le tengo que dar al juez las razones por las cuales yo estoy haciendo esa pretensión. ¿Dónde se le dan al juez todos los elementos, todas las razones? En la demanda. Pero además de los hechos, que serían los fundamentos fácticos, lo que pasó en la vida fáctica, yo también le tengo que decir con base en qué leyes estoy pidiendo eso. Entonces, dentro de la demanda también están los fundamentos de derecho. Y en la demanda yo le digo al juez, es que yo estoy pidiendo esto porque esta ley me lo autoriza, porque este artículo, porque esta sentencia de la corte, porque es que esta...
esta doctrina, esta jurisprudencia lo dice. Entonces yo le digo al juez, en la pretensión hago el pedido específico, ahí nada más va la petición. La demanda contiene la petición y todos los argumentos por los cuales yo estoy haciendo esa petición. Yo le argumento todo al juez. Y la acción es lo que me autoriza a mí para solicitar eso mediante la demanda. ¿Sí? Entonces son tres elementos que están íntimamente relacionados, porque la acción es el derecho a solicitar que el juez me resuelva un conflicto. Eso se hace mediante la presentación de una demanda donde yo digo cuál es el conflicto, qué es lo que estoy pidiendo, por qué razón lo estoy pidiendo, a qué otras personas estoy vinculando, quién es el que me debe pagar esa plata, porque es que en la pretensión cuando yo pido 100 millones no es para que el juez la saque de su bolsillo. Yo le estoy diciendo que esa plata me la debe pagar alguien, ¿sí? ¿Quién es ese otro? Yo en la demanda es donde especifico quién es el que tiene que responder eso. Y digo por qué razón tiene que responder, basándome en las leyes y en lo que ocurrió. Entonces, por eso los pongo en ese circulito, porque va siendo desde lo más general a lo más particular. ¿Sí? Siendo lo más general el derecho que tenemos todos a instaurar una demanda, ¿sí? A solicitarle al Estado la intervención. Entonces, todos tenemos derecho a instaurar una demanda y dentro de esa demanda tenemos que pedirle al juez qué es lo que queremos en específico. Entonces, son tres conceptos diferentes, pero todos tres están directamente relacionados. Así como no es lo mismo un carro que las llantas que los pernos, ¿sí? Los carros es un conjunto de piezas que permiten que una o más personas se desplacen de un lugar a otro. Y se desplazan porque tienen un motor que mueve unas llantas, ¿sí? Y las llantas es lo que hace que el carro avance, el movimiento de la llanta. Pero las llantas están aseguradas al carro con los pernos, ¿sí? Entonces es más o menos eso. Entonces uno podría decir que el perno es el núcleo de la llanta. Sin pernos las llantas girarían y no, el carro no se movería, ¿sí? Pero el perno solo no hace nada. Yo necesito que el perno esté unido a la llanta, que esté unido al carro, que esté unido al motor, que, ¿sí? Entonces, por eso hablo yo de esos tres conceptos diferentes: demanda, pretensión, acción. La acción es el género, la demanda es la especie, y dentro de esa especie la característica particular es la pretensión. También podemos decir que la acción es una sola, que es el derecho a exigir al Estado. Pero la demanda sí puede ser de varios tipos, porque las demandas deben cumplir con unos requisitos para que sean válidas, que están dictados en los códigos de procedimiento, ¿sí? Entonces, la acción es una sola, pero las demandas sí varían, porque hay demandas para civil, hay demandas para penal, hay demandas para laboral, hay demandas para, ¿sí? Y las pretensiones se hacen conforme al tipo de demanda. ¿Ok? Porque si yo voy a ejercer una demanda penal, las pretensiones tienen una forma específica. Ya habíamos dicho que no existe el término demanda penal, que eso no existe, pero que lo utilizamos a modo de ejemplo, ¿cierto? Que lo más parecido era la y todo eso lo dijimos, ¿sí? Pero que no existe el término, para que no me vayan a juzgar porque estoy utilizando eso, sino que utilizo ese término es para que se vuelva más fácil comprender el ejemplo, ¿listo? Pero entonces cambiémoslo por demanda laboral. Entonces, si yo voy a hacer una demanda laboral, esa demanda tiene que cumplir con unos requisitos que están dados en el Código Laboral. Y entonces esas demandas pueden ser para solicitar indemnización por despido sin justa causa, para solicitar un reintegro, para solicitar el levantamiento de un fuero sindical, en fin. Y la pretensión depende de cuál es el tipo de demanda que yo estoy ejerciendo. ¿Sí me entienden eso? ¿Sí? La acción la tenemos todos. La demanda, y es una sola, el derecho a exigir que el Estado intervenga. Las demandas dependen de en qué jurisdicción me estoy ubicando, dependen los diferentes tipos de demanda. Sí, no es lo mismo la demanda civil que la demanda laboral, que la demanda comercial, que la demanda constitucional. ¿Sí?
Esas demandas cada una tiene unas formas diferentes. Y las pretensiones dependen exclusivamente de qué tipo de demanda estoy haciendo. Si yo voy a hacer una demanda civil, yo solamente puedo pedir unas cosas. ¿Sí? Si yo voy a hacer una demanda en laboral, solamente puedo pedir unas cosas, porque otras ya pertenecen a otra jurisdicción. ¿Sí? Entonces yo en una demanda civil no puedo pedir un reintegro. ¿Sí? No puedo pedir indemnizaciones, perdón, por despido sin justa causa, porque eso correspondería a otra jurisdicción, a la jurisdicción laboral. ¿Sí? Entonces, la pretensión depende del tipo de demanda. La pretensión está limitada por el tipo de demanda y por la jurisdicción donde se presenta esa demanda. Otra diferencia que uno puede encontrar es que la acción tiene como requisito o como presupuesto que se sea persona o que se sea sujeto de derechos. Si usted es un sujeto de derechos, usted tiene derecho de acción. Ese es el requisito que tiene la acción. La demanda tiene muchísimos más requisitos, porque ya cuando usted va a ejercer el derecho, cuando va a ejercer el derecho de acción y va a realizar un acto formal, como es la demanda, dijimos que la acción es un derecho y en cambio la demanda es un acto procesal. Entonces, cuando usted va a realizar ese acto procesal, debe hacerlo conforme a unos requisitos que están dados en las leyes procesales. Entonces, usted, por ejemplo, en el artículo 82 del Código General del Proceso, encuentra cuáles son los requisitos de la demanda. De la demanda que se presenta en civil, en familia, en comercial o en agrario. Si nos vamos a laboral, ahí están sus propios requisitos. Si nos vamos a la jurisdicción constitucional, ahí están también sus requisitos. Entonces, el requisito de la demanda, de la acción, es que usted sea sujeto de derechos. En cambio, la demanda exige unos requisitos que están contenidos en las normas procesales. Y las pretensiones para efectivamente pedir algo requiere que usted tenga lo que se conoce como legitimación en la causa. Ese es el requisito de la pretensión, que usted tenga legitimación en la causa. Entonces, punto ahí, subtítulo, legitimación en la causa. La legitimación en la causa, de manera general, uno la podría definir como el interés legítimo que se tiene para solicitar algo. Es decir, que la legitimación en la causa, en términos generales, hace referencia a la relación sustancial que debe existir entre las partes del proceso, o sea, el demandante y el demandado, y el interés sustancial del litigio. Profe, ¿me puede volver a repetir, por favor? Y gracias. Sí, la legitimación en la causa, en términos generales, hace referencia a la relación sustancial que debe existir entre las partes en el proceso y el interés sustancial del litigio. Gracias. De modo que la legitimación se divide en dos: legitimación por activa y legitimación por pasiva.
tiene legitimación por activa quien tiene la vocación para reclamar la titularidad de un derecho otorgado por la ley. ¿Lo podría repetir, profe, por favor? Tiene legitimación en la causa por activa quien tiene la vocación para reclamar la titularidad de un derecho otorgado por la ley. Gracias. Ujú. Y tiene o está legitimado por pasiva a quien se le exige la obligación para que sea cumplida según lo dispuesto en la ley. Entonces, cuando hablamos de legitimación en la causa, estamos hablando de quién es el que puede demandar en el caso de la legitimación por activa y quién es el que puede ser demandado en el caso de la legitimación por pasiva. La legitimación en la causa nos dice que solo quien tenga un interés legítimo puede realizar la demanda y pretender algo. Un ejemplo. Si a mí no me cae bien la esposa de mi papá, yo puedo presentar el divorcio. No. No. No, ¿Por qué no? porque no tiene usted el interés legítimo. Exactamente. Yo no estoy legitimado en la causa. ¿Quién es el que puede presentar el divorcio? El cónyuge. ¿Sí? Alguno de los dos cónyuges. Entonces, cuando yo hablo de legitimación en la causa por activa, es que yo tenga el interés legítimo para reclamar el derecho, para hacer la demanda y la pretensión. Cuando yo hablo de legitimación en la causa por pasiva, es que yo tengo la calidad para que se me exija el cumplimiento de la obligación. Entonces, por eso hay legitimación en la causa por activa y legitimación en la causa por pasiva. La legitimación en la causa depende de una calidad jurídica que tiene la persona, demandante o demandado, que le permite ser parte en el proceso. Depende de la calidad jurídica que tiene la persona, que le permite ser parte como demandante o como demandado. ¿Cómo así? ¿Quién puede solicitar la reivindicación de un bien inmueble? El dueño. Es decir, quien tiene la calidad jurídica de titular del derecho real de dominio. Solo el titular del derecho real de dominio puede exigir la reivindicación de un bien. ¿Quién puede solicitar una indemnización por despido sin justa causa? Aquel que tiene la calidad o que tuvo la calidad de empleado y que además de ser empleado fue despedido. Entonces esa persona
para poder reclamar la indemnización, tiene que probar que él era empleado y que fue despedido sin justa causa. En el momento en el que él tiene esas dos condiciones, queda legitimado en la causa para solicitar la indemnización. ¿Qué pasa si el man no logra demostrar que él era un empleado? Entonces ya no puede pedir despido sin justa causa, porque es que para que yo le pueda dar esa indemnización, usted necesita tener un requisito previo. Eso es la legitimación en la causa. Que tenés que acreditar un requisito previo para poder pedir o para poder ser objeto de la reclamación, porque ahí la estamos viendo desde la parte activa. Ahora desde la parte pasiva, ¿a quién se le puede solicitar que reivindique un bien? Quien lo tenga en su posesión, o sea, quien sea el poseedor o el tenedor del bien, a ese se le puede solicitar que lo reivindique. Yo no le puedo solicitar a alguien que no tiene ni idea de qué es ese bien. ¿A quién le puedo solicitar la indemnización sin justa causa? ¿Quién es la persona a la que le puedo solicitar eso? Tiene que ser el empleador. Porque nadie más tiene la obligación de pagar eso. Tiene la obligación de pagarlo el empleador, pero que haya despedido sin justa causa. Porque si el empleador despidió con justa causa, no tiene que pagar esa indemnización. Entonces, la legitimación en la causa lo que hace es identificar, primero, si la persona que va a hacer el pedido sí tiene ese interés legítimo y sí tiene la calidad jurídica para hacer esa petición. Esa es la parte de la legitimación por activa. Y ahora miremos la parte de la legitimación por pasiva. Que la persona frente a la cual se ejerce esa pretensión, frente a la cual se le exige el cumplimiento de esa pretensión, que esa persona tenga a su vez la calidad jurídica para responder por esa obligación. Entonces, para yo solicitar un divorcio, ¿qué necesito? Ser cónyuge. ¿Y contra quién lo puedo ejercer? Contra el otro cónyuge. Yo no puedo demandar a una persona que no tenga esa calidad, ¿sí? Solamente puedo demandar a quien tiene esa calidad. Si yo soy socio de una empresa y quiero solicitar que se liquide la empresa y se termine, necesito primero ser socio y tengo que demostrar que tengo la calidad de socio. Entonces yo tengo que llegar con las acciones mías en la mano. Mire que yo soy socio de esta empresa. Listo. Yo voy a solicitar que se liquide. Entonces, ¿a quién demando? A los otros socios. Entonces, a las personas a las que yo señale como socios, a esas personas tengo que demostrar que ellos también son socios. Porque si bien el derecho de acción es general y todas las personas lo tienen, yo sí le impongo un límite a la demanda y específicamente a la pretensión. Todos tenemos derecho a solicitar que el Estado intervenga en la resolución del conflicto. Pero para iniciar un acto procesal como una demanda específica y para hacer una pretensión específica, tenemos que tener unas calidades especiales para que no se inicien demandas para perder tiempo, ¿sí? Para que no se inicien demandas sin ningún sentido, para que no perdamos el tiempo, porque los recursos que tenemos para dar respuesta al derecho de acción son limitados, ¿sí? Porque tenemos que contratar un juez, tenemos que tener un juzgado, una sala de audiencias, tenemos que hacer el proceso, entonces esos recursos son limitados. Entonces nosotros no podemos desperdiciar esos recursos haciendo demandas porque sí, demandas sin sentido, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es que limitamos la demanda y la pretensión solamente a la persona que tiene el interés legítimo, es decir, que tiene la calidad jurídica para poder solicitar eso. Y se lo limitamos a que lo haga en contra de quien tenga esa calidad jurídica. Eso es lo que se llama la legitimación en la causa. Si la persona no está legitimado,
Es decir, si la persona no logra demostrar ese interés legítimo que tiene para iniciar la demanda y para solicitar frente a esa otra persona que se cumpla la obligación que pidió, entonces eso es lo que se conoce como falta de legitimación en la causa, por pasiva o por activa, ¿cierto? ¿Quién tiene alguna duda o quién no ha entendido esto? Todo, profe, todo claro. Listo. Es sencillo. Lo que pasa es que el nombre es complicado, pero en realidad es sencillo. Básicamente es que usted tenga una calidad, o sea, un interés legítimo para hacer algo, ¿sí? Digamos que, si bien el derecho de acción no tiene límites, ¿sí? Todas las personas tenemos derecho a demandar, a solicitar demandas. Usted no puede solicitar una demanda por cualquier cosa. Usted solamente puede demandar si usted tiene una calidad jurídica, ¿sí? Lo mismo la pretensión. Usted no puede realizar pretensiones por cualquier cosa. Esto está limitado, estos dos están limitados porque usted tenga ese interés legítimo para demandar. De esta forma, si bien tenemos un derecho general que es para todo el mundo, que es la acción, no podemos, no podemos permitir que cualquier persona esté haciendo demandas por cualquier cosa, porque no hay suficientes jueces ni suficiente tiempo para atender cualquier demanda por cualquier cosa. Entonces lo que hacemos es que lo limitamos, y al limitarlo podemos asegurar mejor la prestación del servicio, porque cuando usted lo limita por el interés legítimo, evitamos llevar a cabo sentencias que no tienen, demandas que no tienen sentido, ¿sí? Entonces, la clave es que la legitimación en la causa es el límite que se le pone a la demanda y a la pretensión para que quien está ejerciendo ese derecho de acción mediante la demanda sepa y entienda que él tiene que demostrar dentro de ese acto procesal, dentro de la demanda, cuál es su interés, y así sí se le puede dar trámite. Si no demuestra su interés legítimo, la demanda se rechaza, ¿sí? Por falta de legitimación en la causa. Y eso hay que demostrarlo con una prueba. Usted tiene que decir, vea, por ejemplo, si yo soy el propietario y voy a solicitar la reivindicación de un bien inmueble, yo tengo que decir, yo soy el propietario, mire la prueba, mire aquí el certificado de tradición y libertad donde dice que yo soy el propietario. Si yo soy el cónyuge, yo digo, mire aquí el registro civil de matrimonio donde dice que yo soy cónyuge. Ah, yo soy el socio, mire aquí las acciones o el contrato de sociedad donde dice que yo soy socio. Mire aquí el contrato de trabajo donde dice que soy empleador, ¿sí? Mire aquí la letra de cambio donde dice que yo soy el acreedor, entonces yo puedo cobrar esto porque yo soy el acreedor, mire que ahí lo dice, ¿sí? Mire aquí el testamento donde dice que yo soy un legatario, que a mí me dejaron un legado. Entonces yo puedo entrar a esta sucesión a solicitar lo que se me dejaron. Mire aquí que aquí tengo la calidad. Mire aquí que yo soy el arrendador de este apartamento y puedo solicitar que me lo regresen por el incumplimiento del canon de arrendamiento. Mire aquí el contrato donde dice que yo soy el arrendador, ¿sí? Entonces yo siempre tengo que presentar la prueba de cuál es la calidad jurídica que tengo para la realización de esa demanda y poder realizar la pretensión, ¿sí? Eso es la legitimación en la causa. Entonces ya sabemos que no es lo mismo demanda, pretensión y acción, que todas están ligadas, sí, pero que no es lo mismo una que otra. Y ya conocemos la legitimación en la causa. La legitimación en la causa, entonces, se debe demostrar con una prueba que indique qué es o cuál es el interés legítimo que yo tengo. Y esa prueba puede ser una prueba documental, puede ser cualquier cosa que demuestre que yo sí tengo ese interés legítimo. ¿Listo? Entonces, para yo poder instaurar la demanda, necesito tener una legitimación en la causa. Y para poder demandar a alguien, necesito que esa persona también esté legitimada en la causa, pero por pasiva. Muy bien. Entonces, si no hay dudas, continuamos con el tema.
¿O hay alguna duda? Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar del derecho de contradicción, que sería el derecho contrario al derecho de acción. El derecho de contradicción. Si habíamos dicho que el derecho de contradicción, que el derecho de acción implica que todas las personas pueden solicitar la intervención del Estado para la resolución de un conflicto y que el derecho de acción se perfecciona, se vuelve vivo, se le da vida mediante una demanda y que la demanda está dirigida a exigirle a otra persona el cumplimiento de una obligación y que el juez revisa esa demanda e impone la decisión de si se concede o no se concede lo que se pidió dentro de la demanda. Entonces, el derecho de contradicción es un derecho que tiene un presupuesto y es que yo sea el sujeto pasivo de una demanda. Recordemos que habíamos dicho que los sujetos de la acción son el sujeto activo, es la persona que solicita la intervención del Estado. Y el sujeto pasivo de la acción es el juez o el Estado que tiene que responder a eso. En el mismo punto de las diferencias, estamos hablando de las diferencias de las tres cosas. Cuando hablamos de la demanda, los sujetos de la demanda son el demandante, que es la persona que instaura la demanda, el demandado, que es la persona contra quien se instaura la demanda, el llamado a responder, y el juez, que es la persona que va a revisar la demanda, y si la persona tiene razón en lo que dice en la demanda, va a imponer una decisión que obliga al demandado a cumplir con lo que se ha solicitado en la pretensión. O sea que la demanda tiene tres sujetos: el demandante, el demandado y el juez, ¿sí? En cambio, en la acción solo tenemos dos sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es quien realiza la petición de que se intervenga y el pasivo es el juez. ¿Listo? El derecho de contradicción depende de que uno sea el sujeto pasivo de una demanda. Es decir, que usted haya sido demandado en un proceso. Y ese derecho de contradicción implica el derecho a controvertir las alegaciones que se hacen en su contra. El derecho a decir eso no es cierto, eso no es verdad. Y el derecho a pedir pruebas para demostrar que el demandante no tiene razón. Entonces, quien tiene el derecho de acción tiene derecho a demandar. Quien tiene el derecho de contradicción tiene derecho a contestar la demanda, a controvertir mediante un acto procesal que se llama la contestación de la demanda. El derecho de contradicción es controvertir lo que se alega en mi contra. Y ese derecho de contradicción se perfecciona con la contestación de la demanda. Y la parte central de la contestación de la demanda son las excepciones, específicamente las excepciones de mérito. Entonces, si hiciéramos este mismo cuadrito, pero en una nueva, sería algo así.
Entonces aquí tenemos la contradicción que se perfecciona con la contestación, que se perfecciona con las excepciones y específicamente con las excepciones de mérito o fondo. ¿Sí? Yo le cambio aquí el color para que se vea que esto es diferente. Entonces aquí vamos a poner contradicción, ¿sí? Y entonces esto sería así. Muy bien. Entonces así. Derecho de acción se perfecciona con la demanda y el núcleo de la demanda es la pretensión, donde se realiza el pedido, donde yo le digo al juez, yo lo que quiero es esto y quiero que eso lo cumpla tal persona. ¿Sí? La pretensión tiene el que pretende y el pretendido, que es la persona que debe responder por la obligación. Y luego tenemos el derecho de contradicción, que es el derecho que implica que siempre que se ejerza una demanda en mi contra, yo tengo derecho a controvertirla. Entonces aquí tenemos como presupuesto de la contradicción, como presupuesto de esta contradicción tenemos que yo sea el sujeto pasivo de una demanda, es decir, que yo haya sido demandado en un proceso, que se haya ejercido una acción en mi contra. Esta contradicción se va a perfeccionar con la contestación de la demanda. ¿La contestación qué es? Es el acto procesal mediante el cual yo respondo y controvierto lo que se dice en mi contra. Entonces, en la contestación, yo voy a decir, ¿qué opino yo frente a las pretensiones de la demanda? ¿Qué es lo que yo opino frente a lo que se dijo aquí? Si yo estoy de acuerdo y acepto esto que se dice o si me opongo a lo que se dice acá. Pero dijimos que en la demanda, además de las pretensiones, yo le tengo que decir al juez las razones por las cuales estoy pidiendo esto. Y entonces ahí están los hechos. Y yo tengo que decir que yo estoy pidiendo 100 millones de pesos porque ocurrió esto, esto, esto y esto, ¿sí? Los hechos de la demanda. Y que además tengo que darle las razones jurídicas por las cuales estoy pidiendo los 100 millones. Entonces, cuando vengo acá, yo en la contestación tengo que hacer referencia sobre si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con las pretensiones. Y si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con los hechos que se dijeron ahí. Y si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esas razones jurídicas que se dijeron allá. Yo, ¿cómo me opongo a las pretensiones? ¿Cómo digo que la persona no tiene razón? No basta con decir me opongo a las pretensiones, sino que yo tengo que decir por qué razón me estoy oponiendo. ¿Cuál es mi argumento? Lo que yo hago como argumento para oponerme a las excepciones es, a las pretensiones, perdón, son las excepciones. Y las excepciones son de dos tipos. Las excepciones de mérito o fondo y las excepciones previas. Las excepciones previas no las tenemos aquí en cuenta, pero son unas excepciones que lo que hacen es atacar el proceso, porque el proceso dentro de su forma, dentro de los requisitos que tiene, no se ha cumplido con algo. Es decir, lo que atacan es la demanda, diciendo que esa persona no podía instaurar esa demanda porque no cumple con alguno de los requisitos que me exige la ley. Entonces, las excepciones previas son más que todo formales, en el sentido de que no se ha cumplido con una de las formas que me exigía la ley para presentar la demanda. O sea, por ejemplo, yo no aporté el poder, o yo no aporté un documento específico, o yo no puedo pedir esa pretensión en ese caso porque eso es de naturaleza civil y este es un proceso laboral. En fin, que desde el punto de vista de los requisitos no se puede. Esas son las excepciones previas que atacan el proceso diciendo, señor juez, usted no puede hacer este proceso porque este proceso no cumple con los requisitos, usted no es competente para conocer ese proceso es de otra jurisdicción, ¿sí?
Pero esas no son las que nos estamos refiriendo aquí. Aquí estamos hablando de las excepciones de mérito o excepciones de fondo, se llaman así, mérito o fondo. Sí, en algunas partes usted las va a encontrar como de mérito, en otras partes las va a encontrar como de fondo. Estas excepciones lo que dicen es que la persona no tiene el derecho o que algo ocurre que esa persona no puede presentar esa demanda. ¿Por qué no lo puede hacer? Les voy a dar ejemplos de excepciones de mérito para que ustedes entiendan a qué es a lo que estamos refiriéndonos, a qué es lo que estamos atacando. Estas son excepciones de mérito. Cosa juzgada, es decir, esto ya había sido resuelto dentro del proceso. Perdón. Ya, qué pena con ustedes, que me dio por estornudar. Entonces, excepciones de mérito, cosa juzgada. Esto ya fue resuelto, ya no puede volver a demandarse. Si bien usted tiene el derecho de acción que le permite solicitar al Estado que intervenga, usted ya no puede volver a demandar porque eso ya se resolvió en otro proceso. Y al haberse resuelto, ya esa decisión queda en firme y no se puede modificar. Entonces, usted no puede volver a demandar. Eso es lo que se llama cosa juzgada. ¿Sí? Caducidad de la acción. Usted tenía un término para ejercer la demanda y no lo hizo dentro de ese término. Lo dejó vencer, ya no lo puede hacer. Transacción. Recuerden que esta la habíamos mencionado como un equivalente jurisdiccional, como un método de autocomposición en el cual las personas cogen un proceso, un conflicto y lo resuelven. Falta de legitimación en la causa, lo acabamos de mencionar. La persona no está legitimado, no tiene el interés legítimo, no logró probar que esa persona tiene el interés legítimo para demandar. Prescripción extintiva del derecho u obligación. Quiere decir que el derecho que la persona está reclamando en la pretensión, el derecho que la persona pide, ya no es de él, lo perdió por prescripción, se le extinguió ese derecho, entonces usted no puede reclamar un derecho que ya no es suyo. Conciliación extrajudicial, lo mismo que la transacción. Usted realizó un método alternativo de solución de conflictos y ese método alternativo ya solucionó el problema. Entonces usted no puede volver a demandar sobre eso porque eso es cosa juzgada. ¿Sí? Estos métodos alternativos lo que hacen es que resuelven el proceso, resuelven el conflicto sin llegar al proceso. Pero estos métodos tienen el mismo efecto que una sentencia, que es la cosa juzgada. Una vez resuelto el problema, no puede volver a tenerse en cuenta en el juicio. Compensación, ¿sí? Usted le debía, pero a mí también me debían, entonces se compensan las deudas, ¿sí? Pago total o parcial. Es que usted me está exigiendo el pago de algo, pero yo ya lo pagué. O si no es de dinero, el cumplimiento de lo debido para obligaciones de hacer o de no hacer. Usted me está diciendo que yo debía hacer esto, pero es que yo ya cumplí con eso. ¿Sí? O que el acto o negocio jurídico con base en el cual usted está pidiendo algo tiene nulidad absoluta o relativa. Esos son algunos ejemplos de excepciones de mérito. Entonces, lo que yo digo cuando menciono que el núcleo de la contradicción es la excepción de mérito, es porque yo con las excepciones de mérito lo que hago es atacar directamente la pretensión. Y yo digo, la persona no tiene derecho a pedir esto, ¿sí? Y presento unas excepciones, que son mis argumentos para decir por qué no se le puede dar validez a la pretensión. Y ese argumento, como les mencioné, puede ser, por ejemplo, que usted me está pidiendo 100 millones de pesos por una deuda, pero mi excepción es que yo eso ya lo pagué. Entonces usted no me puede exigir el cumplimiento de algo que ya se pagó, ya se cumplió, ¿sí? Entonces, el derecho de contradicción implica que yo tengo el derecho a controvertir las alegaciones que se hacen en mi contra. Eso se perfecciona con la contestación de la demanda. La contestación de la demanda es el acto procesal por medio del cual yo me refiero a qué es lo que se dijo en mi contra en la demanda. Entonces yo digo si esos hechos son ciertos. Yo digo si esos hechos son falsos. ¿Sí? Yo me refiero a las pretensiones que la persona puso en esa demanda. Y entonces digo, si yo si yo las acepto o si no las acepto. Pero además de eso, en la contestación yo debo formular excepciones de mérito. Esas excepciones de mérito
son la forma como yo voy a atacar la pretensión ejercida en mi contra en la demanda. Entonces yo en esa pretensión, en esa excepción de mérito, digo, ya pagué, o cualquiera de las otras que les mostré, y muchas otras, hay muchas más, ¿sí? Pero ahí les mostré pues solo un ejemplo de alguna de las excepciones de mérito. Entonces, miren cómo. Por un lado yo tengo acción, demanda y pretensión, y en el otro lado, la parte contraria tiene contradicción, contestación, excepciones de mérito, ¿sí? Son las dos esquinas. Entonces, si alguien tiene el derecho a demandar, el otro tiene el derecho a controvertir. Digamos que son dos derechos que son contradictorios y que están en pugna, y que uno depende del otro, ¿cierto? Entonces, esos derechos están así. A ver. ¿Sí? Derecho de acción y derecho de contradicción. Y en la mitad de estos, acá en el centro de esta operación, en todo el centro, se encuentra el juez. Acá en el centro está el juez. Y el juez es el sujeto que debe analizar lo que se aduce aquí y lo que se aduce aquí y tomar una decisión que se llama sentencia, en la cual se le da la razón al accionante o se le da la razón al contradictor. ¿Sí? El juez que está en la mitad es el que analiza todo lo que se da en la acción, demanda, pretensión, y analiza todo lo que se dice en la contradicción, contestación, excepciones de mérito, y toma la decisión de si se ubica acá o si se ubica acá. Y esa decisión, que es la que toma el juez, dándole la razón al accionante o dándole la razón al contradictor, es lo que al final puede resolver el conflicto, ¿sí? Por eso decimos que no pueden haber sentencias inhibitorias, porque una sentencia inhibitoria es en la cual el juez se queda en la mitad y dice, no, yo no le puedo dar la razón ni a este ni a este, ¿sí? Yo me tengo que quedar en la mitad. Eso no resuelve el conflicto. El juez al final tiene que resolver y decir si se ubica acá o si se ubica acá. No puede inhibirse de fallar. Entonces en Colombia se prohíben las sentencias inhibitorias por eso, porque el juez no resuelve el conflicto. Cuando el juez toma los argumentos dados en la demanda y en la contestación y toma la postura, ahí es cuando efectivamente se resuelve el conflicto. Y lo importante es que la decisión del juez es obligatoria, que la decisión de resolver el conflicto se transforma en una decisión obligatoria. Entonces el juez, al tomar partido por uno de los dos, obliga a que el otro tenga que cumplir lo que se dice en la decisión. Y eso es lo que efectivamente resuelve el conflicto, ¿sí? ¿Dudas, comentarios? Pero no estaba muy claro. Perfecto. Entonces ahí tenemos tanto el derecho de acción como el derecho de contradicción, ¿sí? Ya tenemos la definición de ambos derechos. Y también tenemos las diferencias entre acción, demanda y pretensión. Y también ya entendimos cuál es la diferencia entre contradicción, contestación y excepciones, ¿sí? Si bien la acción es el derecho que todos tenemos a ejercer una demanda, y dentro de la demanda debe haber una pretensión que es el núcleo, la contradicción es el derecho que tenemos a controvertir lo que se diga en nuestra contra, y eso se hace mediante la contestación, donde nos referimos a lo que se ha dicho en la demanda. Y ahí podemos proponer las excepciones, que es la forma como vamos a atacar las pretensiones de la demanda. Entonces también son actos diferentes, contradicción, contestación y excepción, así como son actos diferentes, pretensión, demanda y acción. Pero todos están relacionados y van en el mismo camino, igual así. Y esos dos actos, ¿sí? Siempre están controvertidos de esta forma. Entonces, aquí es acción y aquí es contradicción. Aquí sería demanda, acá iría contestación. Aquí iría pretensiones, aquí iría excepciones, ¿sí? Porque siempre son actos que van uno para defenderse al otro. Eso es lo que usted lee cuando ve el artículo 29 de la Constitución, donde se dice que todas las personas tienen derecho a pedir pruebas y a controvertir las que se lleguen en su contra,
¿sí? Esa hace parte del derecho de contradicción. Entonces, si la persona en la demanda pidió pruebas, usted en la contestación puede pedir pruebas y puede discutir las pruebas que fueron pedidas en la demanda. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos los dos derechos, el derecho de acción y tenemos el derecho de contradicción. ¿Ok? ¿Qué duda queda frente a este tema? Ninguna, todo muy claro. ¿Listo? Entonces vamos a dejar ahí por hoy. Procedo a grabar y a montar a YouTube. Recuerden que tenemos examen la próxima clase, por lo tanto no habrá clase aquí, sino que destinaremos ese horario para la clase. Y el viernes es festivo. O sea que nos volvemos a ver el jueves de más arriba, de la semana de arriba, específicamente el jueves 7 de mayo, ¿sí? Porque el 30 es el examen. ¿Ok? Recuerden que el examen lo vamos a hacer por IVE Interactiva y que estará disponible a la hora de la clase. Yo les envío un correo ya diciéndoles los pormenores, desde qué horas hasta qué horas, cuánto tiempo dura el examen, etcétera. Y ahí en YouTube están disponibles todos los videos de las clases. No he montado todavía la de ayer, tuve un inconveniente ahí con el internet, ya lo solucioné, ya enseguida quedan montadas la de ayer y la de hoy. ¿Listo? Entonces dejemos ahí y nos vemos el 7 de mayo, otra vez aquí en Zoom con el mismo código. Todas las clases de nosotros tienen el mismo código, 473-025-1498, para que lo tengan en cuenta. Y la próxima semana, el 30, es el examen. ¿Sí? Entonces, nos vemos. Se cuidan. Muchas gracias, profe. Gracias, Gracias. profe. Chao, que estén bien. Gracias. Hasta Hasta luego. igualmente. Chao, gracias. Chao, gracias.